Eso es nuestro programa de Conversando la Noticia correspondiente a este día lunes, para seguir justamente con una noticia que es constante, que es permanente, que tiene que ver con nuestros adultos mayores, indudablemente, y cómo paulatinamente estamos transformándonos ya en una región con mucha cantidad de personas que va superando la barrera de los 60 años, por ejemplo. Y para ello vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Ramón Lobos, que además, bueno, dicho sea de paso, es el presidente del Consejo Regional, ¿no? Pero hoy esencialmente hablaremos del ELEAM y de los adultos mayores, pero claro, en alguna temática por ahí podemos cruzarnos con lo que es el Consejo Regional. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, feliz de estar de nuevo con ustedes acá, acompañando y conversando las cosas que son importantes y trascendentes en el día a día. Este espacio de reflexión en torno a lo que ha pasado en cada día. Y como bien decía, en estos últimos días hemos leído algunas noticias, ha visto ahí problemas asociados con la atención de adultos mayores. Y en definitiva, lo que decía recién, en el sentido de que Magallanes se ha ido envejeciendo rápidamente Sí, y sí. está dentro de las regiones con mayor índice de envejecimiento. Eso quiere decir la proporción de adultos mayores versus menores de 15 años. Estamos en la última CACEN del año ¿Sí? 2013, ¿Ya? quedamos más abajo, estábamos en el primer lugar, quedamos en el 5. Hay problemas metodológicos, pero siempre estamos dentro de las regiones que dentro del país lideran el porcentaje de adultos mayores. En estos momentos nosotros tenemos del orden de 24.000 adultos mayores en la región, ¿ya? Y si bien es un número que puede impresionar en cuanto a cantidad, también tiene algunas consideraciones. De partida, ¿cierto? No es una población homogénea. Cuando uno toma 100 adultos mayores, ¿cierto? Nos vamos a encontrar más o menos dos tercios, un 60%, que están en muy buenas condiciones. Pese al envejecimiento, se Claro, encuentran en buenas condiciones. perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debemos desarrollar para ello? Programas en que efectivamente ellos tengan un mejor pasar. Por Todo lo supuesto. que sea promoción de la salud, estilos de vida saludables, que estos abuelitos son los que nosotros vemos en los clubes de adultos mayores que están participando, Exacto, haciendo cosas. exacto, Y exacto. eso es súper importante y eso es muy necesario mantener y acrecentar. Indudablemente. ¿Ya? Pero hay otro porcentaje. Hay otro porcentaje que es cercano al 3%, que ¿Ya? para la cifra de 24.000 personas estamos hablando del orden de 700, 800 adultos mayores se encuentran con una alta dependencia. Perfecto, perfecto. Ya el número te dice a ti, si nosotros quisiéramos a todos esos adultos mayores tenerlos en un hogar protegido, significa tener 800 cupos en Magallanes. Claro que es un Y eso número equivale, altísimo. si uno lo lleva a un edificio, es el antiguo hospital completo. Claro, 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 claro. ¿Ya? ¿Y No, sé, dónde? Aquí no hay, no existe, digamos, no, eso. tenemos, no tenemos forma de hacer operar eso. Por lo Ujú. tanto, ¿quiénes son los responsables y dónde debe estar centrada la atención del adulto mayor? Evidentemente es la familia. Ah, por supuesto, por supuesto, Ya es por la supuesto. familia la que debe recibir toda la ayuda como para que ese adulto mayor siga manteniéndose Ujú. en su domicilio. Con un sistema, como está haciendo el polipostrado, que lamentablemente llega a muy pocos adultos mayores. Ya. Debiera llegar a muchos más y ser fortalecido en ese aspecto. ¿En qué sentido? En que vayan teniendo la capacitación de cómo atender mejor, vayan teniendo el conocimiento, Sí, ¿cierto? claro. Pero también hay una cosa que es muy importante, que es los alivios, las ayudas técnicas, todo lo que sea necesario para poder atender mejor a su adulto mayor, pero también necesita alivios. ¿Por qué? Porque en cada hogar que hay un adulto mayor que está en situación de postración o de alta dependencia, o a veces no es un adulto mayor, pues leíamos en la prensa el otro día de una persona relativamente joven, ¿cierto? Pero que si uno lo mira tiene una alta dependencia. Y depende de otra persona que le dé los cuidados. Sí, claro. ¿Ya? Pero esa persona también necesita vivir su vida, también necesita un respiro como para poder tomar aire, ¿cierto? Y poder atender mejor. Entonces ahí necesitamos a alguien que en algunas horas del día, una, dos o tres veces por semana, Ujú. pueda ir a la casa, cuidar a ese adulto mayor y el cuidador principal tenga su descanso, su Desde tiempo, luego. su tiempo. Porque en definitiva, si alguien empieza a cuidar las 24 horas del día, una persona muy No, dependiente, al claro. tercer, cuarto día está Ya reventado. no va a poder, no va a No, poder. Ahora, doctor, usted decía que esta ayuda no llega no, no, mucho, no, digamos, llega no, no, poco. no tenemos implementado esos No está sistemas. No está implementado, que es en, otro en, tema. en el volumen
y Ah, en los requerimientos que las personas atienden. Entonces, uno ve que estos servicios que se están brindando en la actualidad ujú. están colapsados. Normalmente dan para Mm. atender una vez al mes, 2 veces al mes con suerte. Y evidentemente eso no tiene impacto en estos Qué complejo, 800. porque ¿cómo se soluciona esto, doctor? Si está colapsado, digamos, porque se requiere más gente, en fin, más profesionales que puedan capacitar. Claro, los economistas cuando miran esto dicen, ¿sabe? Hay que poner las platas y el trabajo en la prevención. Ah, bueno. ¿Ya? Porque efectivamente un peso invertido allá tiene mucho Sí, más, reditúa mucho más a futuro. Pero por el otro lado existe toda esta obligación ética que significa atender a quienes están necesitando ahora. claro, porque la gente que lo necesita hoy, digamos, la prevención no le sirve, po. No, no, Entonces, exactamente. O sea, ellos, ¿qué ocurre con ellos? Tienen que entonces continuar. no los podemos esconder debajo. No, pues no, Como no. me decía una vez un dirigente, yo tengo la solución para el problema de los adultos mayores, que se mueran todos. Ah. Evidentemente ahí se va a acabar el problema, pero eso no es una solución No es. ética ni una solución que uno tiene que No, no, pensar no, ni no, decir. O sea, no, no, no. efectivamente, el problema es cuando en un país, ¿ya? Y ahí nos topamos con el rol que uno tiene como consejero o político, ¿cierto? Sí, En el sentido de que un país que es tan diverso como Chile, el promedio no está en los niveles como estamos Magallanes, está en niveles mucho menores. Por lo tanto, en Santiago este problema no es angustiante claro. y no pasa a ser prioritario. Nosotros somos el 1% de la población, por lo tanto impactamos a nivel del ministerio, a nivel de la gente que toma decisiones, Nada, po. muy poco. Nada, no impactamos Cuando, nada. cuando en definitiva sea un problema nacional, tengan estos niveles el resto del país, Ah, bueno. evidentemente aquí van a pasar 10 15 años. Mm, Y lo sí, más probable que tú y yo seamos justamente efectivamente. esos adultos mayores que estén requiriendo los servicios que hoy día el Estado chileno, el sistema, no ha implementado. Por lo tanto, Efectivamente. nosotros acá tenemos que buscar no una solución que venga armada de Santiago, sino que una solución que sea local, porque el problema es local. Efectivamente. Bueno, la última vez acá en esta misma mesa lo conversamos, Exactamente. doctor, respecto no necesariamente de los que están solamente en dependencia, sino de muchos adultos mayores que están en situaciones difíciles, que están Es complejo. abandonados, que están con pensiones miserables, que Exacto. de alguna manera se iba a intentar, incluso usted lo estaba planteando, me señalaba. Se lo hemos planteado al intendente, hemos planteado en diversos lugares, pero la contingencia de lo que pasa en el día a día a veces va dejando esto de lado y no nos podemos preocupar de lo que viene, sino que Mm. estamos de repente muy contingentemente actuando de los problemas, porque evidentemente un grupo que está cesante hoy impacta mucho más que 100 adultos mayores que estén postrados en su casa, porque Por supuesto. evidentemente esos 100 adultos mayores no van a salir a protestar a la calle. Efectivamente, ahora eso le quería yo decir, doctor, justamente porque la contingencia, digamos, nos está golpeando bastante fuerte, digamos, Permanentemente, o sea, en estos últimos días, la verdad, no sé, desde un tiempo a esta parte hay una cantidad de movilizaciones, de gente que está exigiendo derechos por una y otra circunstancia. Es un momento complejo ahora como presidente del CORE, doctor. Evidentemente es un problema bastante más que complejo poder dar solución a todas las personas por igual. Esto es igual que en la casa, o sea, uno puede percibir que hay muchas necesidades, pero cuando los dineros alcanzan para algunas cosas y no Sí, alcanzan para todo, claro. uno tiene que ser fundamentalmente focalizador. Mm. El otro día cuando andaban unos alumnos, ya le decía yo, tienes 4 personas y tienes 2 manzanas, ¿qué haces? Lo que todo el mundo dice, partámoslo en 4 y todos tocan la Eso mitad. dirían eso, claro, ¿Ya? la mayoría. Pero, ojo, hay uno que necesita comerse una manzana entera, Claro, ¿ya? Porque digo, a lo mejor alguien está muy flaco y sí. a ese le impacta mucho más que yo le dé una manzana y otra persona está más gordita. A lo mejor no No necesita media tanto, no manzana, tanto, necesita un claro. cuarto. Claro, Y claro. eso es la división que uno tiene que ver. Uno tiene que ver las necesidades, ¿cierto? Y darle en proporción a las necesidades o a las carencias. Entonces, cuando alguien pide aumentémonos el sueldo y decimos aumentémonos un 5%, eso es lo mágico para. Pero ese 5% en alguien que gana 100 son solo 5. Sí, Pero pues. alguien que gana 1000 son 50. Entonces, no estamos siendo equitativos. Yo creo que si bien uno comparte el fondo, también tiene que ser un poco, tiene que propender a que los que tienen menos reciban más que los que tienen más. Claro, Entonces, hay que tratar de ser justo. Y eso cuesta sí. en un movimiento social. De repente es más fácil decir queremos que nos incrementen un 5%, ¿ya? Y el Estado ofrece un 2,5%. Claro, claro, Entonces claro. suena como pancarta para andar protestando, decir un 5% para todos por igual.
pero yo creo que como Estado tenemos que diferenciar quiénes necesitan más de quienes no necesitan tanto o pueden esperar en esta pasada. ¿Ya? Efectivamente. Y eso me parece que es mucho más justo y va efectivamente en el camino de entregarle a quien corresponde los beneficios que necesita. ¿Ya? El Estado tiene que pretender que todos se desarrollen, ¿ya? Pero alguien que tiene mucho menos recursos, como le pasa evidentemente a los viejos. Por supuesto, por supuesto. Evidentemente, entonces cuando hablamos de un incremento de un 2%, un 5%, claro, para un sueldo promedio está dentro de lo que uno espera. Pero para la gente que tiene una pensión de 80.000 pesos, No, un 5% no es nada. es un par de pasajes en bus Claro, y nada más. no es Entonces, nada. no podemos esperar un año más de negociación para subirle más. Efectivamente. Evidentemente hay que pensar a nivelar desde los que están más atrás. Sí. Hay lo que siempre se ha hablado, de equilibrar la cancha, pero equilibremos por el lado de los que tienen menos, de los que tienen menos oportunidades, de los que tienen menos acceso a las necesidades. Y el resto, bueno, el resto le va a tocar después. ¿Ya? Claro. Y en ese sentido es un poco la mirada que nos está faltando como Estado o como chilenos todos. Uh-huh. O sea, todos sentimos que vivimos en un país que tiene mucho y que tiene muchos recursos. Y todos le pedimos a lo mismo. Sí. ¿Ya? Hay un presidente norteamericano que dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino que qué puedes hacer tú por tu país. Y bueno. efectivamente me parece que estamos en una etapa que si bien todas las demandas son muy entendibles y legítimas, también tenemos que pensar, ¿cierto?, que no, esta cancha no es pareja para todos. No, claro. No es pareja. Claro. Doctor, bueno, en realidad usted lo señala muy bien. Los adultos mayores, la gente no puede esperar, pero uno percibe que ni por los adultos mayores se hace, no sé, un mínimo esfuerzo, muy poquito no. lo que se hace, entonces quedan más desequilibrados y desamparados todavía. O sea, no se entiende eso, qué es lo que pasa, porque cómo es posible que los adultos mayores ganen, usted lo dijo, 80.000 pesos, y eso se mantiene hace cuánto tiempo. Exactamente. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué hace el Estado para...? Justamente porque ellos son los que necesitan más, efectivamente. Entonces, ¿qué se está haciendo ahí? Hay una ley ahora, no sé cómo se llama, pero queda entrampada y pasan años y años y no... O sea, algo se ha avanzado en este último tiempo con que no paguen el Sí, porcentaje sí, de sí, salud, sí. lo De que- salud, de claro, salud, 5%. ¿cierto? Ya, una persona en Magallanes es capaz de vivir autovalentemente desde el punto de vista monetario cuando tiene un sueldo cercano a los 300.000 Sí, pesos. pues, claro, claro. Entonces, entre 80.000 y 300.000 hay una barrera que es, yo diría, 20 años más podríamos lograr eso. Por lo tanto, la forma hay que pensarla al revés. ¿Cómo le quito menos? ¿Cómo hago que esos 80.000 pesos que tiene de pensión efectivamente sean para mantenerse y no tenga que pagar consumos básicos, que no tenga que pagar las contribuciones, que no tenga que pagar aseo? Claro. O sea, si yo tengo 80.000 pesos, es muy distinto que le saque todo lo que tiene que pagar, ¿ya? Pensando incluso hasta el IVA. Si uno le aplica esos 80.000 pesos, el IVA son 16.000 pesos menos. Efectivamente, claro. ¿Ya? Si la persona va a comprar algo que va a tener que estar boleteando, son 16.000 pesos Sí, menos pues, que los recibe el mismo Estado. Yo creo que el Estado, eventualmente la gente que está más desposeída, evidentemente puede hacer ese esfuerzo de pagar menos. ¿Ya? Uh-huh. Ya la tributación, ¿cierto? El gran tributador del Estado sigue siendo el IVA. Sí, pues. Y el IVA en 80.000 pesos es muy distinto, ¿cierto? Lo que queda versus alguien que gana mucho más. Desde luego. ¿Ya? Ahora... Entonces, ahí hay una situación de desequilibrio que de alguna manera, a través de mecanismos que tienen que ser propiciados por el mismo Estado o por el sistema parlamentario, poder de alguna manera cambiar. A mí me llama la atención que esto no se haga, o sea, que Lo que te decía recién, los abuelos no van a salir en silla de ruedas a protestar, pese a que hemos visto marcha de los paraguas de alguna manera para visualizar esta problemática que están teniendo los adultos mayores, pero todavía somos insensibles a eso. Uh-huh. ¿Ya? Efectivamente, el gran poder lo van a tener los adultos mayores cuando ejerzan esta presión a través de su voto. Claro. En definitiva, el mundo político se mueve y nos movemos por la votación. Efectivamente. Entonces, cuando un grupo de adultos mayores diga no vamos a votar por nadie si pasa esto, evidentemente el eje va a cambiar. ¿Ya? Claro. Y este es un país que en este momento se está moviendo solamente en forma importante por lo que son las presiones. Sí. Y por eso yo creo que existe este prurito por todos mostrar que yo estoy sufriendo más, yo necesito más, yo quiero más. Claro. ¿Ya? Pero de repente nos falta esa mirada como para el lado,
¿sabes qué? Yo estoy 2 peldaños más arriba que tú. Sí, Entonces, si yo vengo nivelando más abajo, me va a tener que tocar después. Y tengo que ser solidario como chileno, como persona respecto a los que están mucho más atrás que uno. O sea, indudablemente. todos queremos, pero nos tenemos que ordenar. A algunos les va a tocar primero y a otros les va a tocar después. Pero porque hay gente que efectivamente en este país lo pasa mal y muy mal. Entonces necesita una mirada, una subsidiariedad del Estado mucho mayor que las que tienen otras personas. Tenemos los que tenemos un trabajo y Por tenemos supuesto. la suerte de tener salud y la suerte también o la dicha de tener una red de apoyo. Efectivamente, versus alguien que está efectivamente solo y mira solamente hacia el Estado para que pueda de alguna manera solventarlo. Eh, es necesario que existan estos establecimientos de larga estadía que son con un enfoque más bien social, es evidente que se necesita. Sí, claro. Ya no solo, porque en definitiva cuando uno se da su vuelta por el hospital siempre va a encontrar un número importante de adultos mayores que no bajan de 10 en el total de hospitalizados que están por una causa más bien social. Y si estamos en un estado de derecho donde cada persona tiene que recibir lo que requiere, para un problema social el hospital no es el lugar donde puede estar recibiendo ese beneficio. No es allí. No, claro. No es allí porque no está preparado para que ese adulto mayor Efectivamente, pueda claro. desarrollarse. Porque ¿qué vamos a tener? Un adulto mayor que va a estar en cama mirando Exacto, televisión, pero exacto. satisfaciendo necesidades muy básicas. Pero tiene otras necesidades que van en la vida de relación, en la vida de seguir creciendo o seguir entregando lo que tiene. Eso no, en una cama de hospital no lo entrega. Es verdad. Y ahí hay una vulneración de derechos que es muy grave. Entonces, Totalmente. de repente nuestros tribunales deciden, ¿sabes? Que lo mejor es que esta persona se hospitalice, porque ahí tiene que estar. Lo sacamos de una casa, de un entorno, porque ahí tiene una serie de conflictos y lo mandamos a un hospital, donde se crea otro problema. Otro problema, claro. Otro problema no solo para él, porque además tiene que adecuarse a los horarios y a los sistemas y a los problemas que tienen los hospitales. Si está al lado de una persona que tiene que controlarlo cada 6 horas, ¿en qué horario va a dormir ese abuelo? Efectivamente. ¿En qué horario va a poder desarrollarse o recibir sus visitas? No, es un tema muy, No, muy difícil. es un tema complejo. Sí. Los hospitales para los enfermos, los adultos Claro. mayores que tienen problemas sociales tienen que estar en los lugares que sean con un enfoque social. No cabe duda. Donde él pueda vivir su vida, donde pueda tener también su espacio para estar con los que quiere, con los que lo estiman, o simplemente vivir sus últimos años en un ambiente que efectivamente parezca más una casa. Efectivamente. Y eso en definitiva, con ese enfoque fueron creados los establecimientos de larga estadía. A eso quería llegar. Pero en Magallanes, con este impacto que tenemos de los deterioros, de la alta dependencia, nosotros hemos estado colapsados desde un principio por esta gran necesidad de nuestra población. Y no nos podemos hacer los lesos, no podemos decir, ¿sabe qué? Esto fue hecho solamente para personas que caminen y que puedan salir a la comunidad y volver en las tardes, ¿cierto? Y necesitan un lugar donde dormir. Cuando en definitiva lo que la región necesita es un lugar de larga estadía para gente con alta dependencia, que requiere otros cuidados, que hay que estar con un enfoque totalmente distinto, casi acompañando a bien morir. ¿Ya? Ahora... Entonces, eso es complejo, porque también las expectativas de la familia cuando te dicen te vas a ir a un centro de salud, siempre asociamos estar en un centro de salud a que va a haber una mejoría. Claro, que esa persona efectivamente se va a mejorar y va a sanar. Pero nosotros venimos en un proceso de deterioro que ya está bastante avanzado. Claro. Y a veces nos ha tocado un par de veces llegar a tan tardíamente como descubrir un cáncer en etapa muy terminal en un adulto mayor al ingresar al ELEAM. Y eso es una cuestión que uno dice, cómo todo el sistema no pudo ser capaz de descubrir o ver esto antes. Antes, claro. Es complejo, no es fácil, pero ¿qué falló ahí? ¿Ya? Desde la perspectiva del adulto mayor, de esa persona, falló todo. Pero de allí nosotros podemos sacar las enseñanzas necesarias y pertinentes que permitan que otros no pasen por lo mismo. Efectivamente, ¿Ya? claro. Entonces, esto es un aprendizaje. Cada adulto mayor es un mundo distinto. Pero a partir de cada uno de ellos, uno va descubriendo necesidades o requerimientos o formas de intervenir en forma más precoz, antes. Desde luego.
Y una de las enseñanzas que yo normalmente le digo cuando van jóvenes al establecimiento, alumnos de alguna carrera, Sí, sí, sí. del área de la salud o no de la salud, Ujú. una de las cosas que yo les digo, este es un modelo de envejecimiento. Hay muchos modelos de envejecimiento, cada uno elige, y lo más probable es que uno elige a edades muy tempranas de su vida, cercano a los 20, 30 años, elige cómo va a ser su vejez, Ujú. ¿ya? Cuando es capaz de formar una familia, cuando es Sí, capaz de claro. mantener una vida de relación. Efectivamente. Ahí toma la decisión de cómo van a ser 30, 40 años después. Por lo tanto, cuando veo a los jóvenes, pregúntale a este abuelo por qué llegó a esta situación. ¿Qué pasó en su vida para que tú aprendas que si no te gusta esto, son los Claro. cambios que tú tienes que hacer. Y los cambios se hacen muy precozmente, ¿ya? Sí. Y evidentemente hay una edad como límite que son los 50 años. Si uno antes de eso hace todos los cambios, si uno logra bajar de peso, si uno logra no fumar, si uno logra desarrollar una vida, Efectivamente. Entrar una calidad la de calidad de vida. vida lo que viene es mucho mejor. Mm. Siempre es bueno hacer los cambios, pero mientras más antes los hagamos. Pero por allí es el peso con lo que uno llegó a los 50 años es el patrón que va a tener de ahí para adelante. ¿Ya? Si alguien Efectivamente. llegó gordo, bueno, seremos gordos toda la vida. Efectivamente. Pero si alguien llegó flaco, ese es el estándar que vamos a tener. Pero esa es la edad que marca el quiebre. Y Ujú. para eso, de repente, tú no te das ni cuenta en la vida cuando ya están los 50 años. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Ahora, si tú te empiezas a preocupar mucho antes, es mucho mejor para ti, para tu familia, para el sistema como sistema. Desde luego que sí. ¿Ya? Pero, ojo, ¿esto cuánto lo sabemos? No lo sabemos hace No, 50 años, lo estamos no. sabiendo ahora. Entonces, Claro. ¿qué le dicen a una persona que se metió a un sistema de salud, que le dijo que era bueno esto? Y yo te lo cuento así muy simple. Sí. Yo el año 84 estaba estudiando pediatría como alumno de medicina. Ya. Y en ese tiempo nosotros preparábamos las fórmulas lácteas para darle a los bebés, que tenía la leche, que era, todavía me acuerdo, leche purita, al 26% de materia grasa. Correcto. Ya uno le agregaba un alimento, porque tenía que tener un alimento, Ya. llámese harina, llámese cereal, Ya, agregarle, ya. ¿ya? Azúcar sobre eso y encima una cucharadita de aceite. Perfecto. Era una bomba calórica, pero era lo necesario en ese tiempo. En ese tiempo se pensaba que eso era Que lo eso mejor. era Entonces, lo adecuado. ya, ahora uno lo mira retrospectivamente y efectivamente eso es nada que ver con lo que nosotros estamos propiciando actualmente. ¿Mm? Claro que sí, doctor. Bueno, en realidad se nos ha pasado el tiempo de manera muy veloz. Alguien aparentemente quiere comunicarse, quizá puede llamar un ratito en cuanto terminemos el programa, quizá puede llamar al doctor ahí para Ya. comunicarse, parece que es algo relativamente urgente, me imagino. Doctor, un par de minutos finales para que nos cuente algunas actividades justamente de este centro de larga estadía. Bueno, Y que, bueno, falta algo de infraestructura. Bueno, usted lo mencionó. sí, muchas veces nosotros desde que se inauguró hemos reclamado que estuvo justamente este desfase entre lo que se programó y lo que efectivamente estamos haciendo. Entonces, a principios de este año, el Consejo Regional aprobó dineros para remodelar todo lo que se refiere a la cocina, todo lo que se refiere a la lavandería y algunas áreas que tienen que ver con el piso. Ya se mejoró la calefacción, los cielos rasos. Este invierno que estamos terminando, Sí, efectivamente fue un invierno totalmente distinto a los inviernos anteriores. La Qué temperatura siempre estuvo por sobre los 22 grados, por lo Ah. tanto eso fue una situación bastante más llevadera para nuestros adultos mayores. Lamentablemente, como este año ha sido un año muy contagioso en términos de enfermedades respiratorias, Sí. el año pasado por suerte no nos pasó esto. Este año hemos tenido muchas más enfermedades respiratorias que en los años anteriores, Perfecto. pero hemos logrado sobrellevarla efectivamente con todas las medidas cautelares. Pero queda todavía por hacer una gran cantidad de obras antes de poder estar en condiciones de poder seguir recibiendo más adultos mayores. Nosotros en este momento estamos con 50 adultos mayores, 50. faltan 20, pero al momento de hacer las obras va a haber que trasladar los abuelos de un sector a otro. Ya vamos a trabajar con pegamentos que son químicos, por lo tanto hay que aislar ciertas áreas. Y en definitiva, por eso no estamos ingresando adultos mayores en este momento, pero por eso urgen esas obras y ha habido retrasos porque efectivamente las obras, al valorarlas por las empresas contratistas, tenían un costo más alto que lo que se pensó. Por lo tanto, la plata no alcanzaba para hacer todas las obras y ahora estamos en la definición de cuáles obras son las más prioritarias. Ya. Ya, y ahí estamos definiendo qué es lo que efectivamente se va a poder hacer con la plata que hay. Pero la idea es efectivamente que esto funcione con una nueva cocina y una nueva lavandería, que son efectivamente las cosas que más impactan. Nosotros estamos gastando del orden de 4.500.000
que no estaban contemplados solamente en lavar la ropa afuera. Nosotros cuando estuvimos lavando, lavábamos un poco más de ropa a un costo de 1,5 millones. Claro. Entonces hay una diferencia en plata que importante. impacta ya nuestros adultos mayores con los grados de dependencia que tiene, significa que nosotros debemos preparar más o menos 7 menús distintos. Hay un menú base, con ciertas modificaciones significa preparar 7 menús muy distintos, y eso requiere de una cocina que tiene las características distintas a lo que tiene una cocina común y corriente. Casi es una cocina de hospital. Por lo tanto, la que tenemos nos estaba quedando bastante más que chica respecto a eso. Aparte que hay que tener toda un área distinta para todos los preparados lácteos que necesitan nuestros adultos mayores. Pero lo importante es que el equipo humano ha trabajado fundamentalmente en ir levantando toda esta información. ¿Por qué estamos pidiendo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el impacto? Porque es importante. Nosotros somos el primer ELEAM público que se hizo en el país y sentimos la necesidad de que todo lo que hacemos tiene que tener un respaldo de por qué se hace y para qué. ¿Ya? De tal manera que las cosas que hacemos bien podamos repetirle en otros lados, y las cosas que se hacen mal, saber por qué resultaron mal, para que efectivamente en otros lugares no se vuelvan a cometer los mismos errores. Porque hay errores que dependen de cómo se implementan ciertas medidas. Puede ser muy buena la intención, pero no siempre sale como pensamos. Y eso importa y es necesario. Y bueno, decir que estamos esperando que llegue la primavera, porque en definitiva ya ahora en septiembre los abuelos empiezan a salir otra vez nuevamente a la calle, y queremos que vayan ocupando los espacios. Tenemos una serie de actividades fuera del recinto, y haber pasado más o menos desde el mes de mayo hasta la fecha, más o menos confinado. Recluido no es lo más apropiado, pero a ellos también les gusta salir a cosas tan simples como de repente salir a dar una vuelta en micro. Por supuesto. Y para eso hemos contado siempre con la ayuda de Movigas. Ellos nos ponen un par de buses para que los abuelos subimos las sillas de ruedas, con sus bastones se suben a uno de estos micros y recorren la ciudad y hacen un tour por las distintas partes. Me parece. Y muchos de ellos recuerdan dónde vivieron. Bueno. Entonces tiene un sentido, y ahí uno ve cómo cosas simples que aportan el sector productivo de nuestra región impacta en acciones sobre adultos mayores tan carentes como los nuestros. Pero son cosas simples, parece simple, pero para ellos, cuando uno le da la significancia, tienen ese valor. Y eso es súper importante. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por permitir este momento, y yo sé que alguien escuchó y algo le hizo clic por allí para de alguna forma también ayudar y colaborar, porque esta es tarea de todos. Muchas gracias, muy amable. Gracias. El doctor Ramón Lobos, a esta hora de la noche, conversando la noticia. Nosotros nos retiramos por esta jornada, pero esperamos volver mañana a contar de las 22 horas, siempre a Conversando la Noticia, con Leonardo Bustos Chacón en los mandos técnicos, Jonathan González y la producción de Ninén Gómez Villegas. Gracias, buenas noches, hasta mañana.